El café estaba casi vacío esa mañana gris, con ese aire fresco que se queda pegado en las calles después de una noche larga. El aroma a pan recién horneado llenaba el lugar, mezclándose con el sonido suave de cucharitas chocando contra tazas y el murmullo lejano de la ciudad despertando. Ella entró con pasos tranquilos, abrazando su bolso contra el pecho como si necesitara aferrarse a algo familiar. Había dormido poco, pero aún así saludó al barista con una sonrisa amable, de esas que nacen más del corazón que del ánimo. Se sentó cerca de la ventana, donde la luz caía en diagonal y dibujaba sombras suaves sobre las mesas de madera gastada. Afuera, los autos pasaban sin notar nada especial, como si el mundo siguiera su curso sin imaginar que, dentro de ese pequeño café, algo silencioso estaba por comenzar. Mientras esperaba su pedido, dejó que su mirada vagara por el lugar. Había un par de estudiantes hablando en voz baja, un hombre leyendo el periódico y, en la mesa de al lado, alguien que le llamó la atención sin saber exactamente por qué. Era un hombre de apariencia sencilla, con una chaqueta oscura un poco arrugada y el cabello ligeramente despeinado, como si el viento hubiera jugado con él o simplemente no le hubiera importado arreglarlo. Pero lo que realmente la detuvo fue su expresión. No era tristeza evidente, ni desesperación abierta. Era algo más profundo, más silencioso. Una mirada cansada, como la de alguien que ha pensado demasiado durante demasiado tiempo. El hombre tenía la billetera abierta sobre la mesa. Dentro apenas se veían unas monedas sueltas. Las tomó con cuidado, una por una, contándolas despacio, como si cada centavo pesara más de lo que debería. Sus dedos se detuvieron a mitad del conteo, y por un momento pareció perderse en sus propios pensamientos. Sus hombros se encorvaron apenas, como si el mundo le hubiera ganado una batalla pequeña pero significativa. Ella sintió un nudo en el pecho. No era lástima, no exactamente. Era esa sensación cálida y dolorosa que aparece cuando reconoces el cansancio en alguien más porque tú también lo has sentido. Intentó mirar hacia otro lado. No era su asunto. La vida ya era lo suficientemente complicada como para cargar historias ajenas. Pero algo dentro de ella no la dejó. Quizá porque conocía bien esas mañanas en las que todo pesa más de lo normal. Quizá porque sabía lo que era fingir que todo está bien mientras por dentro solo quieres que el día termine. El barista llamó el pedido del hombre, pero él no se levantó. Volvió a contar las monedas. Dudó. Y en ese pequeño gesto hubo algo que la rompió por dentro. Antes de pensarlo demasiado, se levantó. Caminó hasta la caja intentando parecer tranquila, aunque su corazón latía más rápido de lo habitual. Sacó el dinero justo y habló en voz baja, casi como si temiera que el momento se rompiera si alguien más lo notaba. También pago el café del señor, dijo con naturalidad. El barista la miró sorprendido, pero sonrió con complicidad. Ella pagó y regresó a su mesa como si nada hubiera pasado, como si ese gesto fuera tan cotidiano como pedir azúcar extra. Tomó su taza cuando llegó y fingió concentrarse en la espuma, aunque por dentro sentía una mezcla extraña de nervios y calma. No quería agradecimientos, ni conversación, ni reconocimiento. Solo quería que alguien empezara su día con un peso menos en el alma. Unos minutos después, el barista dejó la taza frente al hombre y señaló discretamente hacia ella. Él levantó la mirada, confundido al principio. Sus ojos buscaron hasta encontrar los de ella. Durante un segundo que pareció más largo de lo normal, el mundo se quedó en silencio. Ella le regaló un gesto pequeño, una sonrisa suave que decía no es nada. Él intentó hablar, pero no lo hizo. En su rostro apareció una mezcla inesperada, sorpresa, gratitud y algo más difícil de nombrar, algo profundo que ella no supo descifrar. Ella volvió a mirar por la ventana, convencida de que ese instante quedaría ahí, suspendido como tantos actos invisibles que nadie recuerda. Afuera, la ciudad seguía su ritmo acelerado, ajena a todo. Pero dentro de ese café, entre el aroma del café caliente y la luz suave de la mañana, algo había cambiado. Porque ese gesto simple, casi insignificante para el mundo, acababa de tocar un lugar que llevaba mucho tiempo vacío. Y sin saberlo, con la naturalidad de quien solo sigue lo que siente, ella había puesto en marcha una historia que ninguno de los dos había planeado, una historia que comenzaba con algo tan pequeño como un café, y que estaba destinada a volverse mucho más grande de lo que cualquiera hubiera imaginado.
El momento en que comenzó a caminar no tuvo música ni advertencia, solo el eco suave de sus pasos sobre el piso brillante que parecía amplificar cada latido de su corazón. Al principio nadie lo notó. Las conversaciones seguían flotando en el aire, cargadas de sarcasmo y morbo, como si la noche estuviera diseñada únicamente para alimentar el espectáculo de la caída ajena. Pero algo en su forma de avanzar tenía un peso distinto, una determinación silenciosa que poco a poco empezó a romper la inercia del salón. Una mujer dejó de reír a mitad de una frase. Un hombre giró la cabeza con curiosidad. Luego otro. Como una cadena invisible, las miradas comenzaron a desplazarse desde el centro hacia esa figura inesperada que avanzaba sin prisa, sin permiso, sin pertenecer a ese lugar. La sirvienta sentía cada mirada como una presión sobre la piel. Su uniforme, que siempre había sido su escudo de invisibilidad, ahora parecía una marca imposible de ignorar. Sabía que estaba cruzando una línea que no debía cruzar. Sabía que ese no era su mundo, que su papel siempre había sido pasar desapercibida, moverse entre sombras, limpiar sin dejar huella. Pero esa noche algo era distinto. El ruido, las risas, la humillación pública, todo había crecido demasiado. Y dentro de ella, el silencio se había vuelto insoportable. Sus manos estaban frías, casi entumecidas, pero no dejó de avanzar. Cada paso se sentía como una decisión irreversible. No sabía si alguien la detendría, si la seguridad la sacaría del salón, si perdería su trabajo antes de decir una sola palabra. Aún así, siguió. Porque el miedo, por primera vez, pesaba menos que la verdad. El millonario seguía mirando al suelo, ajeno a ese pequeño terremoto que comenzaba a sacudir la atmósfera. Pero cuando el murmullo empezó a bajar, cuando el ruido perdió fuerza sin una razón clara, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con ella y se abrieron ligeramente, no con enojo, sino con desconcierto. Era la última persona que esperaba ver ahí. La conocía, claro. Había visto su rostro entre pasillos y puertas entreabiertas, siempre silenciosa, siempre respetuosa. Pero verla en medio de esa tormenta era otra cosa. Era como ver a alguien romper una regla que nadie se atreve siquiera a cuestionar. Ella se detuvo a unos pasos de él, sintiendo el peso del silencio crecer a su alrededor. Las cámaras comenzaron a girar, confundidas, buscando entender qué estaba pasando. Algunos fruncieron el ceño, molestos por la interrupción. Otros sonrieron con incredulidad, esperando un error, una torpeza, algo que devolviera el control a la normalidad cruel de la noche. Respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones como si fuera la primera vez que respiraba de verdad. Pensó en todas las noches en que había guardado silencio, en las veces que había bajado la mirada, en los momentos en que decidió no hablar porque no era su lugar. Pensó en el peso de saber y callar. Y entonces entendió que hay silencios que protegen y silencios que condenan. Cuando abrió la boca, su voz no salió fuerte, pero tampoco salió débil. Salió clara. Sorprendentemente clara. No gritó. No pidió permiso. No buscó atención. Solo habló. Dijo que no todo era como parecía, y esas pocas palabras bastaron para romper la última capa de ruido que quedaba en el ambiente. Algunos rieron con incredulidad, como si aquello fuera una escena absurda dentro de un espectáculo que ya consideraban resuelto. Pero ella no se detuvo. Siguió hablando, dejando que cada palabra cayera con calma, sin adornos, sin dramatismo, como quien coloca piezas de verdad en un tablero donde todos ya creían haber ganado. Y mientras hablaba, algo comenzó a cambiar. No fue inmediato, ni visible como un truco de magia. Fue más sutil. Más humano. Las sonrisas se tensaron. Las cejas se fruncieron. Las manos que sostenían teléfonos empezaron a bajar lentamente, como si de pronto el espectáculo hubiera dejado de ser entretenimiento. El aire se volvió más pesado, más denso, como si la verdad, al abrirse paso, ocupara más espacio que el juicio. Y en medio de ese silencio nuevo, incómodo y real, todos entendieron que algo estaba a punto de romperse. El aire en el gran salón cambió de manera imperceptible, como si la misma atmósfera estuviera conteniendo la respiración.
Las palabras de la sirvienta habían abierto una grieta en el muro de juicio que durante horas había rodeado al millonario, y ahora todos sentían que algo estaba a punto de suceder, aunque ninguno podía anticipar la magnitud. La joven se mantuvo firme, respirando con calma, aunque su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho como si quisiera escapar. Cada mirada que se posaba sobre ella estaba cargada de incredulidad, de sorpresa, de un desconcierto que mezclaba curiosidad y vergüenza. Los murmullos se apagaban poco a poco, reemplazados por un silencio denso que parecía pesar más que la más pesada de las cargas. Sus labios temblaron apenas cuando comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez con una firmeza que hacía imposible ignorarla. Contó cómo un pequeño error suyo, aparentemente insignificante, había desatado la cadena de eventos que terminó con la condena pública del millonario. Habló de un documento mal entregado, de palabras mal interpretadas, de decisiones tomadas bajo presión que se habían distorsionado fuera de contexto. La sala entera permanecía en silencio, como si cada persona contuviera la respiración, temerosa de interrumpir la verdad que se estaba revelando. Explicó cómo él había decidido asumir toda la culpa en silencio, protegiéndola a ella de la crítica y el desprecio que ahora inundaban el salón, un sacrificio que nadie había visto ni reconocido. Las cámaras captaban cada gesto, cada leve temblor, cada expresión contenida. Algunos de los presentes bajaban lentamente los teléfonos, comprendiendo que lo que creían ver no era toda la historia. Otros desviaban la mirada, avergonzados de haber juzgado sin conocer la verdad completa. La sirvienta sintió un peso levantarse de sus hombros, una sensación de alivio mezclada con miedo. La verdad estaba ahí, expuesta, sin filtro, sin protección legal, sin estrategia. Su voz se volvió más clara, más intensa, resonando en el silencio de un público que ya no sabía cómo reaccionar. Cada palabra parecía penetrar la conciencia de quienes la escuchaban, como si los obligara a replantearse cada juicio, cada comentario, cada susurro cruel. Dio un paso más al frente, sin inclinarse, sin pedir permiso, solo dejando que su presencia llenara el espacio entre la injusticia y la verdad. Entonces sucedió algo que nadie esperaba, se arrodilló. No en señal de sumisión, sino como un acto de responsabilidad absoluta, aceptando su parte en todo, mostrando que la valentía no siempre se mide por el rango social, sino por la capacidad de enfrentar las consecuencias de los propios actos. El silencio se volvió absoluto, incluso el sonido de los copas tocándose al azar parecía un ruido lejano, insignificante ante la magnitud del momento. Todos los ojos estaban fijos en ella, y aunque algunos se sentían incómodos, nadie podía apartar la mirada. El millonario, parado frente a ella, no sabía qué decir ni cómo reaccionar. Sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas contenidas y admiración, y lentamente extendió la mano para ayudarla a ponerse de pie. No hizo falta decir una palabra, ese gesto lo dijo todo. Era un reconocimiento silencioso de su verdad, de su valentía, de la lección que acababan de recibir todos los presentes. En ese instante, la sala entera cambió. Las miradas de juicio se transformaron en reflexión, la incredulidad en comprensión y la tensión en respeto. Cada persona comenzó a procesar lo que había sucedido, entendiendo que la historia que habían creído completa estaba lejos de serlo, que a veces la voz más inesperada es la que tiene el poder de cambiar todo. La sirvienta, ahora de pie, sintió un alivio profundo mezclado con una extraña sensación de triunfo silencioso. No era una victoria personal, sino algo más grande. La justicia había encontrado una voz, la verdad había sido escuchada, y el mundo, por un instante, había tenido que enfrentarse a sí mismo. Los murmullos se transformaron en un silencio cargado de respeto, algunos incluso bajaron la mirada, avergonzados por sus juicios apresurados. Las cámaras, que antes buscaban drama, ahora captaban humanidad. Y mientras la sirvienta permanecía allí, al lado del millonario, ambos comprendieron algo que los demás recién empezaban a entender: el valor no se mide por el dinero, ni la reputación, ni los títulos. Se mide por la capacidad de decir la verdad y asumir las consecuencias, incluso cuando todos esperan lo contrario. Ese momento, inesperado y conmovedor, se grabaría en la memoria de todos los presentes para siempre, como la noche en que la voz más pequeña desafió al mundo entero y demostró que incluso la justicia puede nacer del lugar más inesperado.